Versículo 17, y Pablo ora y dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que, querida iglesia, podamos saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuán la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Que el Espíritu de Dios hoy esté iluminando cada uno de nuestro entendimiento. Señor, les bendiga. Realmente un privilegio poder estar con ustedes en el día de hoy, bueno, mañana, y poder quedarnos un día más para poder disfrutar por primera vez del ministerio de Satirio dos Santos, porque nunca habíamos estado escuchando su ministerio, aunque varias veces nos invitaron, aún el pastor Moraira, ¿no?, cuando lo tuvo allí en su iglesia. El sábado pasado se casó una de nuestras hijas, la segunda en casarse, la tercera en nacer, y tuvimos como familia un tiempo muy especial. Se casó con alguien de Inglaterra, así que vinieron de Inglaterra, tuvimos de anfitriones a toda esta comitiva que vino allá, vinieron de Estados Unidos conmigo también, y después de la boda nos vinimos a descansar. Y hemos estado disfrutando de un tiempo de refrigerio justo aquí, en Marimenuco, disfrutando del lago, disfrutando de la hermosura de los paisajes, disfrutando de los frutos de esta tierra y ahora disfrutando de ustedes. Qué privilegio poder estar con ustedes en el día de hoy. Me alegro que se nos acomodaron las agendas para poder estar, pastor, y visitar. Hoy quiero hablarles de crecimiento, primera parte, mañana a la noche voy a hacer la segunda parte. El crecimiento es algo que uno espera, es algo natural. De hecho, si algo no crece, uno habla de que está atrofiado, de que hay algún problema, que hay algún síndrome, porque desde que nacemos, crecemos, nos desarrollamos. Se aumenta nuestra masa muscular, se aumentan nuestras fuerzas, se aumenta aún la percepción que tenemos del mundo a nuestro alrededor. Al principio, cuando el bebé recién nace, uno lo llama y parece que el bebé está perdido y no sabe cómo enfocarse a donde escuchó la voz, ¿no? Pero a medida que va creciendo y se va desarrollando, encuentra los rostros y responde al estímulo, reconoce las voces. El crecimiento es algo natural. Llegará a tal punto ese crecimiento en el ser humano que tarde o temprano, como esperamos suceda pronto en nuestra familia, comience a reproducirse. Todavía no tenemos nietos. Tenemos una hija que hace un año se casó y otra que hace una semana se casó. La tercera de nuestras hijas se quiere casar en 6 meses y a la última hija, que tiene 20 años, le dijimos: pará, por favor, pará. Pero lo natural es que tarde o temprano se reproduzcan y tengamos nietitos, ¿no? Es el ciclo de la vida. Ahora, así como en lo natural esto es algo común, de la misma manera tendría que ser en nuestro desarrollo espiritual. Crecer, desarrollarlo.
hacerme fuerte en las cosas del Señor, hacerme una persona madura, una persona desarrollada, una persona que tiene percepción de lo que está a su alrededor y eventualmente, cuando llegue a ser un cristiano maduro, tener la capacidad de reproducirme en otros y levantar discípulos. ¿Están de acuerdo? Sé que son de la provincia y que por los primeros 10 minutos me van a observar y estudiar, pero no se preocupen, yo estoy haciendo lo mismo con ustedes. En 1 Timoteo, capítulo 4, Pablo le da sugerencias a su discípulo. Yo quiero que son clave para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Hoy voy a ver dos textos principalmente. 1 Timoteo, capítulo 4, y luego vamos a ir a Hebreos, capítulo 5. Así que cuando escuche Hebreos 5, póngase contento que vamos a estar prontos a terminar. En 1 Timoteo, capítulo 4, comenzando desde el versículo 11 en adelante, Pablo dice así: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Es palabra de Dios. Lo primero que Pablo nos dice que tenemos que hacer, y si usted va a hacer una lista, este es el punto número 1. Lo primero que tenemos que hacer como cristianos maduros, cristianos crecidos, esta carta pastoral Pablo se la escribe a su discípulo Timoteo, que había quedado a cargo de una iglesia muy grande. Lo primero que tenemos que hacer es mandar y enseñar. Yo creo que hay poca enseñanza en el mundo en el día de hoy. De hecho, hablábamos con el pastor en el almuerzo. Hay que enseñarle a los hombres a ser hombres. Hay que enseñarle a las madres a que no pierdan el instinto maternal. Hay que enseñarle a los hijos a respetar a sus mayores. Hay que enseñarle hasta a los maestros a tener vocación por la profesión, porque usted ve que hoy en día, si el peso correcto no aparece en las demandas que están haciendo, yo no lo sé, y que se pierda una generación. Y estamos necesitados de que se enseñe, de que se indoctrine, que se guíe por el camino correcto. Hacer lo que hizo Moisés. Vino Jetro y le dice: si no aprendés a enseñarle a los demás, vas a desfallecer vos y desfallecerá todo el pueblo. Esto está en Éxodo 18. Y le dice allí que tenía que instruirlos en los caminos y en las leyes. Y luego él, primero el precepto y luego el ejemplo, tenía que caminar el camino para que sepan cómo conducirse en las cosas del Señor. Y de hecho le pide Jetro: levantarás a jueces de a 10, para mí ese es el líder de barca, jueces de 50, alguien que está supervisando a 4 o 5 líderes de barca, jueces de 100, alguien que está a cargo de una obra, de una extensión, de un nuevo templo, y luego dice: y jueces de 1000.
A cada uno de ellos los tenía que instruir. Y para mí la instrucción que le damos a un juez de 10, que está a cargo de un puñadito, no es la misma instrucción que uno tiene que darle a un juez de 1000. El error en el ministerio es cuando pensamos que alguien se desarrolló como juez de 1000 y lo ponemos sobre 1000, pero sigue siendo un líder de 10. Al año vamos a ver la obra y podemos decir como Pablo: has acabado la obra. No quedó nada. ¿Por qué? Porque no lo entrenamos, porque no lo indoctrinamos, porque no hicimos lo que Pablo dice acá: mandar y enseñar. Cada vez que Jesús mandaba a sus discípulos les daba instrucciones específicas. ¿Sí o no? No lleven esto otro, no necesitan aquello. Cuando entren a una casa, condúzcanse así. Si la casa es digna de esa paz, la paz permanecerá ahí. Quédense en esa casa hasta que terminen su misión. Oren de esta manera, unjan de esta otra. Y ellos volvían gozosos porque todas las instrucciones que Jesús les había dado habían funcionado. De hecho, en la gran comisión, cuando Jesús se despide de sus discípulos, Él les dice que vayan a hacer discípulos, Mateo 28, versículo 19, 20, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, y mandándoles, de vuelta, ¿no?, esa idea de instrucción, de enseñanza, de mentoreo, de discipulado, y mandándoles que ellos hagan lo que yo les he enseñado. Si realmente somos cristianos maduros, tenemos que tener la capacidad de enseñarle a los demás. Ahora, para enseñarle a los demás, yo tengo que saber. ¿Sí o no? De hecho, cada vez que uno manda a alguien a enseñar, la persona se da cuenta si sabe o no sabe. A ver, enseñarle a hacer la corbata, el nudo de la corbata. Y bueno, si sabe va a poder enseñar. Si no sabe, uno manda a una criatura. Bueno, mira, enseñarle a atarle los cordones. Si sabe lo podrá hacer, si no, enseñarle a cumplir con el llamado que Dios tiene para su vida. Si yo aprendí cómo cumplir con ese llamado, enseñarle a oír la voz del Señor. Si yo aprendí a oír la voz del Señor, voy a poder enseñarle a otro a ser sensible a la voz de Dios. Si no, no. Para ser cristianos maduros, tengo que dedicarme a la enseñanza. Tengo que dedicarme a poder impartirle a otros lo que Dios me dio como herencia. Segunda de Timoteo 2:2: lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí vemos el impacto que el cristianismo puede tener. Jesús como líder lo instruye a Pablo, Pablo lo instruye a Timoteo, Timoteo tenía que instruir a hombres idóneos para que impacten a una quinta generación de líderes. Yo le garantizo que si establecemos los propósitos del reino y los designios del reino en nuestras iglesias se van a multiplicar, van a crecer, vamos a llenar a Argentina del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Ahora, para enseñar, lo próximo que dice Pablo es clave: dedícate a la lectura. Yo creo que tenemos que tomarnos tiempo para meditar la palabra del Señor, para conocer la palabra del Señor. Ya voy a hablar un poquito más de esto cuando llegue al próximo texto. No le digo cuál es para que no se emocione y crea que estoy terminando.
Pero cuando veamos el próximo texto, usted va a ver que es clave que seamos conocedores de la palabra. Porque es la palabra que debo meditar de día y de noche. Haré prosperar mi camino, todo me va a ir bien. De hecho, Dios le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca de este libro de la ley. Vas a progresar en tu camino. Pablo le dice a Timoteo: toda escritura es útil para instruir, redarguir, corregir, para instruir en justicia, para que el varón y la mujer... Ay, las damas se perdieron una terrible... No, ahora es tarde, mujeres, estaban dormidas. Para que el varón y la mujer, segunda oportunidad, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Usted quiere hacer todas buenas obras? ¿Quiere estar enteramente preparado? ¿Quiere ser perfecto? Tiene que dedicarse a la lectura, a estudiar la palabra, a meditar la palabra, a escudriñar la palabra, a sacarle todo el jugo a la palabra para poder luego alimentar a la gente que Dios ha puesto a su cargo. Nunca van a ir a buscar pastos delicados en otro lado si usted los alimenta bien. De hecho, si llegan a irse porque alguien vino con una mala intención, van a decir: ¿y qué hago acá si en la casa de mi papá los jornaleros tienen abundancia de pan y acá me estoy muriendo de hambre? Voy a volver a mi casa, voy a volver a donde me enseñen la palabra, voy a volver a donde me nutren en mi espíritu, donde me hacen ese varón perfecto. Voy a volver a la casa donde nací, donde Dios me plantó, y ahí voy a fructificar y voy a ser fuerte y voy a ser sana. Enseñe la palabra, pero para eso tengo que estudiar la palabra. Qué interesante para Pablo sus libros. De hecho, le dice a Timoteo, allí en 2 de Timoteo 4:13: cuando vengas, tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Era importantísimo para él tener material de estudio. Que bueno, ahora podemos poner un montón de libros y un montón de manuales y concordancias, y todo en una pequeña tablet, y ahí, a donde vamos, podemos profundizar en esas perlas que el Señor le da a los que son dignos de esas perlas. Tal vez la pregunta sería: ¿usted es digno de lo que el Señor tiene preparado para usted? ¡Qué entusiasmo! Bueno, creo que tenemos que dejar la palabra e irnos al Espíritu. ¿Qué le parece? ¿O sigo en la palabra? Cuando Jesús ve que un gran grupo de gente se va, él que estaba tan seguro de su liderazgo, les dice a los que se quedaron, que eran muy pocos, ¿no? ¿Y ustedes también se van a ir? Y los discípulos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando estos dos discípulos habían caído en una depresión y estaban discutiendo entre sí, camino de Emaús, se les aparece el Señor, el verbo, la palabra, y les pregunta: ¿por qué están tan tristes? Y: ¿no te enteraste lo que pasó y lo que está sucediendo? Jesús se murió y ahora, el tercer día. Eso tendría que haber sido una alarma para ellos, ¿no? Tercer día, ¿qué dijo de los tres? Señal de Jonás, el templo reconstruido. ¿Qué dijo? No, para ellos las palabras se les habían escapado. Y dice que se sentó con ellos y, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les abrió la palabra, les predicó todo el Antiguo Testamento.
Y cuando se va Jesús, se miran entre ellos y decían: ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba las palabras? Mi oración es que esta sea una iglesia apasionada por la palabra. Que cada vez que la palabra se predique, haya este espíritu de reverencia, haya ese hambre, que no me pierda ni una migaja de lo que el Señor quiere darme en ese día. Cuando Jesús era tentado, le dice al diablo, Mateo 4:4, también en Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese tiene que ser su sustento. Eso tiene que ser lo que los nutra, lo que los fortalezca, lo que los guíe. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Mi hermano Claudio me carga, dice que soy una concordancia con patas. Y como ustedes no respondieron, sigo en el tema. Es necesario nutrirme, alimentarme, fortalecerme con la palabra de Dios. Dice que se ocupe de la lectura. Uno podría decir, bueno, leamos esto que son las 7 claves para el éxito y las 7 claves para tener un mejor carácter y las 8 claves para tener el mejor carácter que de las 7, ¿no? Pero yo creo que nada supera la palabra de Dios. Me alegro que hayan dicho amén. Paso al próximo punto. Le dice: no descuides el don. Recibiste algo por la imposición de las manos del presbiterio, recibiste una gracia, recibiste un don, y acá es el balance, ¿no? Porque la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Vos recibiste algo, Timoteo, y para ser ese cristiano maduro no tenés que descuidar el don que recibiste. De hecho, en 1 de Timoteo le dice: aviva el fuego del don de Dios. Perdón, 2 de Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y de vuelta le dice que recibiste. Porque Dios no te dio un espíritu de temor, sino de amor, fe y de dominio propio. Vos tenés un don, tenés una gracia. Pablo dice a la iglesia de Tesalónica: no apaguen el espíritu. ¿Qué me dice eso? Se puede pagar. Hola. Si le dice que no lo apaguen, es porque se puede. Y hay cosas que digo, hay cosas que hago, hay conversaciones en las que participo, hay chistes que escucho que me apagan el espíritu. Últimamente con mi señora es como que somos muy conscientes de esto y muy celosos de esto. De hecho, estábamos en una fiesta de fin de año y empezaron a contar un chiste, otro chiste. Al tercer chiste nos fuimos. Para colmo, nuestro auto era el primero de 8 autos, porque habíamos llegado tempranito. Se tuvieron que correr los 8 autos y nos fuimos porque no queremos apagar el Espíritu de Dios que está en nosotros. Vamos a avivar esa llama en nuestro interior al punto que contagie a todos los que estén a nuestro alrededor. Dios nos dio ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio. De hecho, le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Poder para ser testigos, poder para conquistar, poder para crecer. Y vemos en el libro de los Hechos, usted lo puede estudiar, el crecimiento geográfico, cómo fueron de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos el crecimiento en lo sobrenatural y cómo el poder de Dios se manifestaba con mayor gracia y con mayor poder. Ya hasta la sombra de Pedro sanaba, y hasta Pablo tocando los cloths, las prendas, la gente era sanada también. Como no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y aunque Jesús había pasado por ahí tantas veces, ellos estaban haciendo mayores obras. Vemos el crecimiento de influencia. Y ya estos que les prohibían predicar en el nombre de Jesús, terminaban acusando: llenaron Jerusalén de vuestra doctrina. Ya cuando el enemigo te dice que lo llenaste a goles, es porque le hiciste un montón. Hechos 5:28. El próximo capítulo dice: y muchos de los sacerdotes creían y se convertían. Crecieron en todas las áreas, porque el crecimiento es algo normal. Y si no estoy creciendo en mi conquista, en el área geográfica, en mi influencia, si no estoy creciendo en lo sobrenatural, algo está atrofiado. Y tengo que pedirle al Señor que me muestre qué es eso que impide el fluir de Dios a los que están a mi alrededor. Le dice Pablo: ocúpate de estas cosas. Hay que trabajar, hay que ser diligente. De hecho, Pablo le dice allí en 2 de Timoteo, ¿no? El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Hay que esforzarse. Hay que ver en qué área estoy débil, en qué área no me desarrollé. Y dedicarme y esforzarme. Si es algo que es más fuerte que yo, si es una debilidad, una tentación, pedir ayuda, pero vencer ese obstáculo para poder desarrollarme por completo. Como cristiano, Dios quiere que seamos cristianos que alcancemos esa madurez, que lleguemos a desarrollarnos de tal manera que podamos tener la misma habilidad, la misma capacidad, el mismo impacto que Jesucristo. Por eso dice Efesios 4:15, esto es en paréntesis, ¿no? Tenemos que seguir la verdad en amor y creceremos en todo en aquel que es la cabeza. ¿En qué creceremos? En todo. Y tal vez la pregunta hoy sería: ¿en qué área de mi vida no estoy creciendo? ¿No estoy creciendo en mi testimonio? ¿No estoy creciendo en mi conducta? ¿No estoy creciendo en duplicarme en otros? ¿Qué área de mi vida está atrofiada y no se desarrolló y no creció? En vez de un bracito tengo un muñoncito ahí nada más. Porque me tengo que desarrollar, crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿En qué área no me estoy desarrollando? Y si descubro que hay un área en la que no me estoy desarrollando, pedirle al Señor la ayuda para ocuparme de esas cosas. El autor de Hebreos dice en capítulo 6, no llegué todavía,
Versículo 11, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y creo que el ejemplo está en Hebreos capítulo 11, ¿no? Todos los héroes de la fe, el ejemplo de Jesucristo en el capítulo 12, y que tenemos que despojarnos de todo peso y correr con gozo la carrera que Dios puso delante nuestro. De nada sirve tener un tremendo entusiasmo y un tremendo amor por el Señor y a la semana de convertidos ya se está menguando la cosa. Parece como que, ir a la iglesia otra vez. Pero papá, vos sos líder, tenés que ir. Sos pastor, ¿cómo no vas a ir? Ay, sí, pero ya no aguanto más a la gente. ¿Qué se refiere a eso, no? Tenemos que mostrar la misma solicitud ¿hasta cuándo? Hasta la mitad del camino. Hasta el 80%. ¿Hasta cuándo? La misma solicitud hasta el fin. Tenemos que tener, y estas son las siguientes sugerencias de Pablo allí en el texto que leí, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. De nada sirve que gane el mundo si no me cuido a mí mismo. Y termino siendo la piedra de tropiezo a todos los que gané. Tenemos que tener un testimonio intachable. Vivir en santidad. Que nuestras familias sean familias sacerdotales. Que yo y mi casa sirvamos al Señor todos los días de nuestra vida. Ese tiene que ser nuestro cuidado. Porque si no nos cuidamos a nosotros mismos, todos aquellos que hemos ganado, cuando yo caiga, se van a ver afectados. Que Dios les dé la gracia de poder vivir esa vida de ejemplo. Esa vida donde podamos decir, hacé lo que me ves hacer. Porque hay muchos que dicen, hacé lo que te digo, pero no lo que hago. En el mundo cristiano eso no va. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y dice Pablo ahí, en ese texto que les leí en 1 de Timoteo 4, así te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchen. Dios nos llama a ser de influencia a la próxima generación. Influenciar a esos discípulos, influenciar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O el Dios de Omar, mi padre, Omar Junior, y de mis hijas. Un Dios de 3 generaciones. Y Dios quiere impactar las generaciones a través suyo. Pablo le dice a Timoteo, acordate de tu abuela, y acordate de la fe no fingida de tu madre, y acordate de cómo vos desde tu niñez no te desvíes del camino. Tenés que salvarte a vos mismo y de la misma manera ser el instrumento que Dios usa para traer salvación a la próxima generación. Creo que Santiago lo resume de la mejor manera allí en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre ustedes se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios nos llamó para ser personas que pueden cubrir
multitud de pecados. Ahora, el requisito es tener un amor ferviente. A mí me entristece ver personas que están en el ministerio y sus hijos no han tenido un buen testimonio. Y en vez de tratarlos como el hijo pródigo, el mismo orgullo que manchaste mi nombre y manchaste mi reputación y yo que era un siervo de Dios y vos que hiciste eso, los tratan de una manera diferente. A otros que caen en el mismo error, los cubren de misericordia. Yo creo que tenemos que levantar una generación de hombres y mujeres totalmente consagrados al Señor y consagrados a salvar a los que se pierden y de poder cubrir multitud de pecados. ¿Cuántos quieren ser usados de esa manera? Hebreos capítulo 5. Ahora, el hecho de que yo diga Hebreos capítulo 5 no significa que voy a terminar en 5 minutos. Lo aclaro. Versículos 11 al 14, estamos hablando del crecimiento. Y dice el autor de Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. No sé si le pasa al pastor Daniel, pero yo a veces invito gente a mi iglesia y ellos hacen eco de lo que Dios me viene diciendo para la congregación por todo el mes. Pero viene el invitado y lo dice, y los líderes de mi iglesia, yo sabía que el Señor era para ellos, que lo decía, pastor, vio lo que dijo, qué tremendo. Yo digo, este está sordo, hace un mes que lo vengo diciendo. Así que creo que Daniel te va a invitar pronto a mi iglesia para que suceda esto de que son tardos para oír. Dado mi hermano es un personaje. Lo conocen, sí. Claro, mamá lo quería mandar a hacer unas compras. Claudio. Y ya la última vez, Claudio, sos sordo. Sí, soy sordo, mami. Y quedó el chiste, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos hacemos los sordos? Mi esposa tuvo un hecho muy similar con una de nuestras hijas, y cuando la llama por segunda vez, dice, ay, discúlpame, es que la primera vez no te había escuchado. Ajá. Tardos para oír. Y muchas veces escuchamos el sermón y inmediatamente pensamos, esto le viene tremendo al que. Y este está allá y a este que está acá. El Señor le está hablando a usted. Pero muchos son tardos para oír. No son mal enseñados, son mal aprendidos. Porque se les enseña, se les instruye, se les dice, pero son tardos para oír. Yo creo que Dios nos quiere desarrollar la sensibilidad espiritual. Uno de los detalles cuando uno ve que alguien está madurando es que tiene percepción de lo que está a su alrededor. El bebé ni se da cuenta quién está, quién no está, si su mamá se fue, si no se fue. Mientras le den el biberón, está tranquilo, tranquila. Pero cuando va creciendo, desarrolla esa percepción. Debiendo ser ya maestros, versículo 12, después de tanto tiempo, tenés necesidad que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Qué feo es cuando
Un cristiano que tiene que estar enseñando a los demás cae y tropieza y se resbala con lo mismo de siempre. Siempre cayendo con la misma prueba. Es como que la materia se la llevaron a diciembre y a marzo y a junio y a diciembre y a marzo y a junio. Ya hace como 10 años que está repitiendo la misma prueba. ¡Ay, el Señor siempre me manda la misma prueba! Pasala. Pasa la prueba. Rendí bien el examen. Porque siempre que el Señor me da algo, lo prueba. Vaya con mi autoridad. Bueno, yo veía a Satanás que descendía como un rayo caía. Señor, no pudimos liberar a este muchacho. Ay, generación ingrata. ¿Hasta cuándo me voy a tener que dar la prueba? De hecho, después de la multiplicación de los panes y los peces, hay una segunda multiplicación y luego sale de la barca y dice: ¿trajeron pan? Y los discípulos: me está cargando. Y dale con el pan. Y dice: pero todavía ellos no habían aprendido porque estaban endurecidos sus corazones. Es como que uno tiene que volver a los rudimentos. Tenés que orar, tenés que leer la palabra, tenés que vivir una vida consagrada, tenés que cuidar tu boca, tenés que ser ejemplo en conducta, en palabra, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Los rudimentos de la carne, los rudimentos de la... Es como que hay cristianos de 15, 20 años y estamos dándole la Santa Cena con la mamadera. Porque no han madurado. Seguro que se imaginó de algún hermano de la iglesia, ¿no? Salió así. No han crecido, no se han desarrollado, no han madurado. Pero este año es un año de crecimiento. Un año donde me voy a desarrollar, donde me voy a fortalecer, donde voy a poder llevar el peso de la carga del ministerio, donde voy a cargar las almas necesitadas, como ese pastor que fue a buscar a la ovejita perdida. La voy a poner en mis hombros y no me voy a caer, no me voy a tambalear, porque voy a estar fortalecido en la palabra, fortalecido en la revelación del Señor, fortalecido en mi intimidad con Él, y voy a ser el varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Termina el versículo 12, dice: y llegaron a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, y acá está, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Si usted quiere desarrollarse y llegar a la madurez espiritual, tiene que ser experto en la palabra de justicia. Conocerla de tapa a tapa, de arriba abajo, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Que si alguien viene a usted: ¡ay, porque el Señor me trae la palabra! Si usted conoce la palabra, usted sabrá que la palabra de Dios se tiene que amoldar a lo que esa persona dice, o en realidad al revés. La palabra profética se tiene que amoldar a la palabra escrita, porque toda escritura es inspirada por Dios. Hay varias voces que a uno le hablan. Le habla el mundo. A Job le hablaba la esposa, que más que esposa parece una suegra. Nos habla el diablo. Nos habla nuestra propia carne. Y nos habla
el Señor. Y si yo pregunto, Señor, sos vos, adivine qué me va a responder el diablo. Si es mi carne la que me está hablando, y yo le pregunto al Señor, Señor, sos vos, ¿qué va a decir mi carne? Claro. Si el mundo me está hablando, y yo le pregunto al Señor, Señor, sos vos quien me está hablando, ¿es tu guía en este momento? Pero el mundo también va a decir que sí. Y como Dios no miente, si le pregunto a Él, y fue Él el que me habló, adivine qué es lo que me va a decir. Sí. O sea que no avancé nada. Pero si aprendo a discernir la voz de Dios, porque soy experto en la palabra de justicia, cuando me hable el mundo, me hable mi carne, me hable el enemigo, yo voy a saber que no es el Señor, voy a rechazar esas voces y voy a seguir al único Dios verdadero. De la palabra de justicia. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando no conozco la voz de mi pastor, estoy en problemas, estoy en graves problemas. Pero cuando me familiarizo con la palabra de Dios, cuando soy experto en la palabra de justicia, yo voy a saber si es Dios el que está hablando o si es algo falso. ¿Cómo hace que la gente en los bancos sepa si los billetes son falsos o si son verdaderos? No lo ponen a estudiar todos los falsos que hay. Le dan todos billetes verdaderos, cosa de que en el momento en que ellos toquen un billete falso, salga. Inúndese en lo verdadero, en la palabra de justicia. Llénese de la palabra del Señor. Que usted esté tan lleno de la palabra del Señor que cuando cualquier otra voz suene, usted pueda discernirla, juzgarla, cancelarla, anularla y decir, solo a Dios serviré y solo a Él seguiré todos los días de mi vida. Usted no va a ser un niño, usted va a crecer, va a madurar y será experto en la palabra de justicia. Todo el pueblo del Señor dice, amén. El alimento sólido, versículo 14, es para los que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere que usted se desarrolle de tal manera que usted pueda percibir inmediatamente qué está bien y qué está mal. Aunque nunca se haya enfrentado a esa oportunidad, situación, prueba, usted va a poder discernirla porque usted será una persona que ha desarrollado el uso de sus sentidos. La NBI dice, ha desarrollado su percepción espiritual. Por eso que Pablo dice ahí a la iglesia de Tesalónica, absteneos de toda especie de mal. Si no tengo este discernimiento, me voy a tragar la bolsa con el gato adentro, todo el paquete, voy a hacer cosas que van en contra de lo que el Señor quería que haga. ¿Por qué? Porque no supe discernir en el espíritu, no tuve percepción espiritual. Qué feo es cuando alguien dice, ay pastor, no me di cuenta. Tenemos que estar alertas, estar firmes, ceñidos en nuestros lomos, la coraza, el yelmo, el pie con el evangelio. Tenemos que estar con la coraza puesta todo el tiempo.
Porque nuestro adversario, el diablo, está tratando como león urgente devorarnos a cada uno de nosotros. Pero si aprendemos a desarrollar nuestra percepción espiritual, el diablo no nos va a poder detener. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5 dice que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar todo argumento, todo pensamiento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento a Cristo, y llevamos todo pensamiento cautivo. Dejamos, sigue el versículo 7 creo que es, dejamos de ver las cosas según la apariencia. Ah, pero se ve lindo, pastor, se ve bien. ¿Qué puede haber de malo con esto? Si yo desarrollo mi percepción espiritual, voy a dejar de ver las cosas según su apariencia. Y voy a saber, voy a tener ese sexto sentido, voy a tener el radar encendido al cielo, y cuando el Señor me dice cuidado acá, voy a poder ser obediente y ningún arma forjada del enemigo prosperará en mi vida. Voy a vivir en victoria. Seré un cristiano maduro, un cristiano desarrollado. Mañana voy a hablar de que Dios es el que da el crecimiento y que hay 4 áreas en mi vida en las que me quiero desarrollar. Y voy a hablar de cada una de ellas. Brevemente las mencioné en el día de hoy. Pero antes de terminar, a mí me gustaría orar por aquellos que hoy dicen: yo necesito crecer, necesito desarrollarme en algún área de mi vida que sé que está atrofiada. Hay un área de mi vida en la que no crezco, que sigo pasando la misma prueba, ¿no? Ya van 5 años que me la llevo a diciembre y a marzo y a junio, y cada vez que pasa la mecha examinadora fallo otra vez. Hay un área en tu vida donde tenés esta debilidad, donde está esta falla, donde no te has desarrollado. Hebreos 12 dice que tenemos alrededor nuestro una tremenda nube de testigos. Y dice que tenemos que despojarnos de todo peso, escúcheme, y del pecado. ¿Cuántos? 1, tan singular. Y del pecado que nos asedia. Si yo digo, ¿cuál es ese pecado? Usted inmediatamente sabe cuál es. Porque estamos lidiando con ese por tanto tiempo. Vamos a encargarnos de ese. Y una vez que usted pueda vencer ese, va a saber cómo hacer para vencer con todos los otros pequeñitos, las pequeñas zorras que quieren destruirle la línea. Pero hoy entreguémosle ese peso y ese pecado que nos asedia, porque Dios quiere que corras con paciencia la carrera que tenés por delante. Todos se ponen de pie. Y si usted dice: pastor,